Herejías y dogmas de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Esperamos con la ayuda de Dios que la audiencia y los presentes, el Espíritu Santo venga sobre cada uno y les quite las vendas, les quite las ataduras, y los que están ordenados, como dice Hechos de los Apóstoles, para vida eterna, que sea el Espíritu de Dios que los conduzca al arrepentimiento, que renuncien a la falsa doctrina de la idolatría y reciban la relación personal del Hijo de Dios y se entreguen a Él. Vamos a leer la palabra de Dios. Busquen el libro de Jeremías, capítulo 23. Verso 11 en adelante, para la gloria de nuestro Dios. La segunda parte de las herejías y dogmas que la Iglesia Católica Apostólica Romana ha infundido por siglos y generaciones a las naciones, pero esperamos que sea Dios que haga misericordia y quite esas vendas y los conduzca al arrepentimiento. ¿Ya lo tiene? Amén. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la letra: porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladero en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el día de su castigo, dice Jehová. Oramos. Amado y buen Dios que estás en los cielos, presento mi vida y la pongo en tus manos, como siempre en cada servicio que dedicamos exclusivamente a ti. Te pedimos en el nombre de Jesús que mi vida sea de bendición a los presentes como los ausentes. Sea tu gracia y tu sabiduría, Señor, y tu Espíritu Santo que se encargue de llevar esta palabra a lo profundo del corazón de los oyentes. Quite las vendas, las cadenas, y bendice a tu pueblo, Señor. En Cristo la gloria sea suya por siempre. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Acuérdese que el estudio anterior habíamos dado casi aproximadamente 28 herejías de los dogmas que la tradición, la iglesia babilónica, la iglesia idolátrica, la iglesia católica ha enseñado, y la mayoría ya los han digerido. Acuérdese que pusimos ejemplos de los dogmas, de los sacrilegios, etcétera, de orarles a los santos, de hacer sacrificio por ellos, misa, esto y lo otro. Y hoy quisiéramos tocar unas herejía más, y se llama el rosario. ¿Cuántos fueron católicos acá? Levanten la mano. Amén. La mayoría fuimos tradicionales, no podemos hacernos ignorantes o que no sabemos lo que vamos a hablar, porque de ahí nos sacó Dios. Dios tuvo de usted y de mi misericordia, y eso es gracia sobre gracia. Pero si denle bien las palmas, solo este lado están dando palmas. Los de acá no eran católicos, nacieron en el reino de Dios. Yo nací de una mujer bajo la influencia del pecado. Yo creo que usted también. Pero para entrar este dogma, un dogma más del rosario, quiero que estudiemos esos dos versículos que tomamos de base. Oiga, póngale atención a dónde está el meollo, el problema. Dice: porque tanto el profeta
¿Cuál es el profeta? Hoy hay una fiebre, hermano, a nivel nacional e internacional. Aproximadamente entre unos 15 años para acá, esta fiebre de profetas se ha levantado y se ha multiplicado. Es una mezcla, es una mezclolancia de católicos, evangélicos y mundanos. Eso se ha infiltrado en las iglesias y es bien fácil hablar de yo profetizo, yo te digo, yo te decreto, etcétera. Pero oiga cómo lo vio Dios. Ya no es el hombre, ya no es su servidor, es Dios que a ustedes, falsos profetas, engañadores de las naciones, que sacaron a la gente de la verdad de Jesucristo y la llevó a cuentos de hada, a cuentos de fábula, lo sacó de la verdad y lo llevó a la mundanalidad. Ustedes darán cuentas a Dios un día y se van a lamentar en grande manera. ¿Por qué? Porque al profeta como al sacerdote, Dios los observó que eran impíos. ¿Qué es un impío? El que ya conoció la verdad y con sus acciones están pecando. Entonces el impío es de impiedad, algo que va en contra de la voluntad de Dios, algo que Dios ya estableció, que hay que caminar en obediencia, en santidad, apartados de las tentaciones, de los placeres, deleites, etcétera. Y lo más duro que dice Dios: y esto vi en mi casa, que hallé su maldad. Se me viene una porción de la Biblia, pero esto quizás lo hubiera dado más adelante, pero Dios me pone que se lo dé ya, y quizás lo vamos a recordar en este estudio. Cuando los hijos de Elí era el sacerdote mayor en esa época, podría ser el papa, pero en esa época no se declaraban papas, sino eran servidores. Eran servidores nada más de Dios y eran humildes los sacerdotes. Pero la mezclolancia está así, que el sacerdote Elí era de los descendientes de Aarón, y los sacerdotes de hoy en día no son de los descendientes de Aarón, sino son babilónicos, idólatras, que les prohíben el casarse. Pero el verdadero sacerdote que Dios aprobó en el Antiguo Testamento tenían familia. Y eso está en el capítulo 3 y capítulo 4 del libro de Primera de Samuel. Dice que él tenía 2 hijos, eran sacerdotes, Ofni y Finis. Y oiga, aquí está la palabra para los que practican en la casa de Dios violaciones y hacen aborto en las casas de Dios. Por si usted no lo sabe, todo eso se da en los santuarios de la sinagoga de los sacerdotes del siglo moderno. Pero la verdad de Dios es que es pecado. Cualquiera que practique estos hechos es pecado. Estos 2 jóvenes sacerdotes, dice la palabra, que abusaban de las jovencitas que iban a adorar y a servir a Dios. Y por ese pecado Dios había designado un día matarlos al mismo tiempo y en el mismo día y a la misma hora. ¿Por qué? Porque Dios, señores, hasta el día de hoy es santo. Dios no tolera el pecado de su pueblo, mucho menos de los sacerdotes que están enseñando y practicando el pecado. Pero oiga que dice: en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Entonces, ¿qué había en la casa de Dios en la época de sacerdote Elí y sus hijos sacerdotes? Había inmoralidad y había pecado. Hoy yo pregunto, ¿habrá cambiado
ese acto de pecado en la casa de Dios en el siglo presente? ¿Sí o no? No. El pecado en el sacerdocio hoy se ha crecido más. Y la sociedad lo ve normal. No es normal. Si somos llamados a ser ministros del evangelio, si fueran verdaderos sacerdotes del sacerdocio arónico, fueran santos y consagrados. Por ese pecado Dios ha designado un juicio. Y oiga cómo lo dice. Aquí lo reafirma Dios. Verso 12. ¿Cómo dice? Por tanto, su camino será como resbaladero. En otras palabras, no van a tener fijez, no van a estar estables, no van a estar en pies. Se van a levantar y se van a volver a caer. ¿Por qué? Porque ya deshonraron a Dios. Y dice, en oscuridad serán empujados. Lastimosamente, ellos viven en caminos de oscuridad. Tienen ojos, mas no ven. Digamos que el hombre, tanto sacerdote y no sacerdote, tienen vida, pero dice Efesios 2:5, estando muerto en delitos y pecados, por la gracia de Dios, aquel sacerdote que tiene la salvación, el don de la vida eterna, viene el conocimiento de la palabra y viene al arrepentimiento. Dios lo saca de la oscuridad y lo traslada a la luz admirable de su Hijo amado, Jesucristo. Alabado sea Dios. ¡Qué grande es la misericordia de Dios! Entonces caerán en él. Se me vienen otras palabras donde dice caerán en ese camino de oscuridad. Se me vienen las palabras del Maestro, de Jesús, capítulo 23 del libro de Mateo, verso 23. Todo el 23, por si usted lo quiere leer, habla de eso que usted va a oír ahorita. Leo: fariseos hipócritas, guía de ciegos, le dijo. ¿Qué le está diciendo aquí? Dice que andaban en oscuridad, que es el sacerdote que no se ha querido arrepentir, que no ha reconocido a Jesús como Salvador, que no quiere dejar su sistema idolátrico. Son ciegos, tienen ojos pero no ven. Entonces Jesús le dijo: guía de ciego. Y el ciego que guiado por otro ciego dijo: oiga, las palabras de Jesús caerán en el mismo hoyo. Pero ¿qué dice aquí? Caerán en él. ¿En qué? En el hoyo. Digamos que Dios ya sabía los designios y los tiempos finales del hombre. Entonces sigamos. Y dice: yo traeré, dice Dios, ya no es el hombre. El pecado ya subió al trono de la gracia de Dios. Mi consejo que le doy como ministro a los sacerdotes, obispos, etcétera, y al sistema idolátrico y a todo aquel que quiera la salvación: venga a los pies de Dios, venga y reciba el perdón de Dios por sus pecados, y usted alcanzará la benevolencia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios le ama. Pero dice: yo traeré, dice Dios, el mal sobre ellos en el año de su castigo. ¿Cuál será ese año de su castigo? En los tiempos finales. ¿Cuáles tiempos finales? En el tiempo de la gran tribulación, en los tiempos del trono blanco, el juicio de Dios. Apocalipsis 20, verso 11 para abajo. Señores, si en verdad amaran la salvación, se preocuparan, porque el juicio de Dios es real. Nadie lo puede evitar. Lo que Dios ha establecido para usted y para mí, eso es evidente.
Hebreos 9:27 dice, ¿por qué se lo voy a recalcar? Porque está establecido que el hombre muera una vez. El hombre nace, crece, reproduce y muere. ¿Para qué muere? Para que dé cuentas a Dios de sus buenas obras o sus malas obras. Si usted es ministro del evangelio y es liberal, es pagano, es un profeta falso, arrepiéntase antes de que sea demasiado tarde. A Dios sea la gloria. Entramos al tema directamente. El rosario. ¿Quién no hizo el rosario? Cuando usted iba al confesionario, no sé si se acuerda, lo enseñamos también. El confesionario es una cajita donde el sacerdote está al otro lado y usted que iba de penitente, señor cura Hernández, pequé. ¿Y cómo pecó? Vi a la vecina y me la llevé. No se preocupe, le decía el señor cura, porque ya lo vimos que es una gran falsedad que le dieron al cura. Ya dimos los nombres, los años y los papas que autorizaron esas mentiras y grandes herejías del diablo, que le dieron facultad que el cura tenía la facultad para perdonar pecado del que iba a confesar sus faltas. No, señores, el único que puede perdonar nuestros pecados y los suyos es el Hijo de Dios que murió por usted. Pero ¿qué es el rosario? ¿Y quién lo inventó? Póngale atención. Por el señor Pedro Ermitaño. Así se llamaba el apellido, Ermitaño, Pedro Ermitaño. ¿En qué año se dio esta declaración y lo hicieron oficial este dogma? Era en el 1090 después de Cristo. ¿Qué es en sí el rosario? ¿Se ha fijado unas chibolitas, una tipo camándula que tienen ellos? Tiene un puño de chibolitas. Pero cada chibolita hay que hacerle un rosario o una súplica. Son los misterios que supuestamente tiene que elevar usted por X cosa o por X persona. Pero usted sabe, y hablamos del escapulario que va casi similar a esto, que le enseñaban que el católico hoy en día, los viejitos, pues ya la mayoría de los jóvenes casi no andan eso, pero los de hueso colorado todavía bajo su camisita andan el escapulario, el pedazo de lacito y el pedazo de trapito, porque se lo tiene que poner en el pecho porque es protección y seguridad. No, un pedazo de trapo no te puede proteger. El que te puede proteger a ti y a mí es la mano poderosa de Dios que te va a guardar la entrada y la salida. Entonces el rosario no tiene ninguna efectividad de protección o sacar un alma en pena de un lugar y ya trasladarla a otro. No, porque ¿cómo le hacías tú, Santillo de los Milagros, cuando leías el rosario? Vení para acá, enseñarle a esta gente, denle ofrenda de palmas a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que hacer esto? Porque la mayoría de nosotros y los que nos siguen y muchos que no conocen la verdad tienen que conocer el gran engaño de Satanás a través de nuestros sacerdotes idolátricos. No, que la máscara se caiga, porque en Cristo hay libertad y en Cristo hay salvación y vida eterna. ¿Cómo se hace un rosario, hermanita santa? Primero se reza el credo para comenzar un rosario. Después se reza las 7 Ave María y después 7 Santa María, que le dicen. Después de eso viene el Padre Nuestro. Pero es cada chibolita. Cada chibolita lleva un mensaje. Es una camándula con chibolita. Cada vez que usted dice una cosa, le va pasando otra chibolita. Sí, es que son 5 porciones que tiene la unidad de lo que es la camándula. Tiene 5 chibolitas y después deja un claro
donde está el credo. Después otra vez. O yo le pregunto, ¿es verdad eso de protección? No. ¿O es una mentira? No, es mentira porque yo estoy ¿Se ahí, lamenta yo nunca usted vi haber nada. renunciado a eso? No, jamás me voy a ¿Cómo me lamentar. siento hoy con Cristo? Ahora me siento feliz, siento que tengo una gran seguridad porque Cristo Jesús está vivo, Él no está muerto. Porque yo me recuerdo en ese entonces que mi madre me pegaba porque ella quería que yo hablara de eso también. Imagínense que me llevaba donde el sacerdote y tenía una tabla así con vidrio. Y entonces, y mire, y me decía, contarle lo que has hecho. Y yo le decía, porque como me pegaban, ¿verdad? Tenía que decirle que era desobediente porque yo tenía apenas 12 años. Oiga, una tabla tenían los curas en la época pasada, y eso yo lo creo, porque antes la gente con miedo tenían que confesar, pues. ¿Quién no ha fallado? Hasta ellos como sacerdotes han pecado. ¿Por qué? Salmo 51:5 dice: he aquí, en pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pastores y no pastores, sacerdotes y no sacerdotes, todos hemos pecado y todos hemos fallado. Gracias, hija. Oiga, la falsedad del rosario. La única verdad es Cristo. Cristo dijo: yo soy la luz verdadera que ha venido a este mundo. Él es el verdadero Salvador. Oiga, abra la Biblia para ver las palabras de Jesús, si el rosario es aprobado por Dios o no es aprobado por Dios. ¿Qué dice usted, pueblo? ¿Es aprobado o no es aprobado? No es aprobado. ¿Por qué miles están todavía en esos dogmas o ciegos? Es porque quieren. Primero, ya vimos lo que estudiamos, la primera etapa, donde el Papa Juan XXIII ordenó que quitaran de los altares de las sinagogas las imágenes y que dejaran de rozarle, de orarle a ellos, y quitó y ordenó que todo miembro de las sinagogas, los feligreses de las iglesias católicas, leyeran la Santa Biblia, porque Juan 23 había entendido que este libro es la palabra infalible de Dios para que el hombre y la mujer saliera de la ceguera y del camino de muerte. La pregunta es: ¿por qué no salen? ¿Por qué no leen la palabra? Si el cielo es real, como el infierno es real. Oiga lo que dice Mateo, capítulo 6. Capítulo 6, ya lo tiene. Oiga las palabras de Jesús. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas. ¿Quiénes son los hipócritas en la época de Jesús y en esta actualidad? Lo que estamos hablando, los dogmas que nos han enseñado. Amén, hermano. Oiga, Jesús dijo: no seáis hipócritas, porque ellos aman el orar en pie y en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta, cerrada la puerta, ora a tu Padre. ¿A cuál Padre? Al Padre que tenemos enfrente, al obispo, al cardenal o al Papa. Al Padre eterno, porque Él sí es Dios que nos puede perdonar. Pero el sacerdote, el cardenal y el obispo y el Papa de hoy en día no te puede perdonar. Por eso Cristo dijo: vayan directamente al Padre. Y oiga, ¿y cómo dice que vamos a orar? ¿Está allí? ¿Ya lo buscó?
Como dice, y oraréis tú al Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas. Repítalo conmigo, no uséis. ¿Qué hace el rosario? Son palabras repetitivas. Es un disco rayado. Una oración que no tiene eficacia ni poder para hacer un milagro cuando tú pides. Pero cuando yo voy al Dios verdadero, le digo: Padre, te fallé, pequé, me emborraché, robé, adulteré, adoré otros dioses extraños, te pido que me perdone. Ese Dios sí te va a oír esa oración. ¿Por qué? Porque no estás repitiendo las mismas palabras. Entonces usted ya va a saber cómo orar de hoy en adelante. Ya no va a decir San Antonio del Campo, San Simón, Bartolo de aquí que para allá. Ya no. Por eso dice: orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. ¿Por qué puso Jesús los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Porque Dios sabía que España iba a traer esa maldición y la regó en todo el mundo. Pero bendita sea la gracia que nos sacó de ese engaño de Satanás y de esa idolatría pagana. Por eso le damos gracias a Dios. Porque hoy sí tenemos a un Padre que nos entiende, que nos consuela y que nos saca de pena. No como dicen en el purgatorio: Dios te salve María. No, ese Dios sí tiene poder. Ay, es que está sabrosa la palabra. Y oiga como dice: no seáis como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Qué nos metió en la tradición? Palabrería. 31 dogmas, y si yo le saco más, tienen más. ¿Sí? Con la que estamos ahorita es la 29. Si yo le sigo estudiando la historia total de ellos, salen más herejías. Pero yo creo que con esto poco, ahí está la verdad del Espíritu de Dios, redarguyendo, libertando, diciéndole al hombre y a la mujer. Ya no era como hay una oración que dice: por mi culpa, por mi grandísima culpa. No, hombre, ya no haga esas locuras. Vuélvase a Cristo, arrepiéntase de sus pecados. Él sí va a decir: yo te perdono, yo te amo, pero ya no peques más. Sigue. No vaya a ser como le dijo a la mujer adulta en el capítulo 8 de Juan, que te venga algo peor. Amén, hermanitos. Eso nos metió un palabrerío, dogmas, las palabras, dogmas, enseñanzas. Amén, hermanitos. Estamos con el rosario. No hagáis pues semejantes a ellos. No os hagáis, dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues, ahí viene la oración de oro. Esa es la oración de oro, hermano. Oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Oiga, no es palabra repetitiva. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo, oiga, un nacido de nuevo que hace, porque tuyo es el reino, la gloria y el honor y el poder. Ya no repetimos las palabras. Un ejemplo: mi hermano va a orar diferente a mí.
Cuando hay un hombre o una mujer orando en oraciones convenidas, es diferente. Un ejemplo, que pongamos estas peticiones y empezamos: Padre, ten misericordia de esto, lo otro. El pueblo, ¿qué va a estar haciendo? Sí, Señor, ten misericordia. Porque son oraciones convenidas. Pero cuando usted está orando personalmente, usted no va a poner oído cómo está orando mi hermano. Así como dice mi hermano, Señor, así también te pido. No, porque Dios no es así. Dios te quiere oír a ti en persona que necesitas de Él. Recuerdo hace 25 años atrás. Acuérdate que uno recién convertido no tiene forma, pues. Y acepta un varón, y yo lo llevo todas las veces, porque mi anhelo era que él creciera en el reino y en su palabra. Y una vez yo me quedé medio callado, porque a la par mía se quedaba, y decía: así como mi hermano Mario que está orando, así también te pido yo, Señor. Pero aquí dice que no hay que repetir, porque las repeticiones son dogmas de hombre. Mas usted y yo no tenemos dogma, tenemos una relación íntima, personal con el Señor. Siguiente dogma, que es, oiga cómo le pusieron: la Santa Inquisición. De santa, hermano, no tiene nada. Es como hoy en día, en todo el mundo, y nació esa creencia y esa adoración de la Santa Muerte. De santa no tiene nada. Así como lo oye. Hay gente que le entrega su alma a la Santa Muerte, si esa ya fue derrotada en la cruz del Calvario por Jesús. No puede ser santa, porque la muerte te trae sufrimiento, dolor, miseria y llanto. Pero Cristo no te trae miseria, llanto, dolor, no. Cristo te trae gozo, alegría, paz, libertad, salvación. Alabado sea Dios. Eso te trae Cristo. Y oye cómo le pusieron a la 30, al 30 dogma. Oiga cuántas veces dije 30. ¿Por qué? Porque la Santa Inquisición surgió a través de los papas, porque sintieron envidia, porque el evangelio, los protestantes, el protestantismo se multiplicó, hermano. ¿Y eso cómo surgió? Ya lo vamos a profundizar en esto, hermano. Fue a través del consejo, así se llama, el Consejo de Verona. Ellos se sentaron y empezaron a estudiar. ¿Cómo se llamaba el grupo que les he dicho yo que la mayoría de hoy en día, cuando usted les hace preguntas, el magisterio autorizó esto? No, ellos tienen que tener sus propias respuestas, su propia personalidad, porque el magisterio, como es dirigido por hombres pecadores, hay errores, hay equivocaciones. Lo único que no se equivoca es el Espíritu Santo, que viene, nos guía, nos fortalece, nos instruye, nos dirige a toda justicia y a toda verdad. Pero el Consejo de Verona oficialmente dieron que este dogma tenía que hacerse así como ellos decían. Fue en el 1184 después de Cristo. ¿Qué pasó en eso? Ahí voy, hermano. Entró un odio por los protestantes, entró una raíz de sed, de venganza, de muerte por el Vaticano de la época. No estoy diciendo, no vayan a malinterpretar, no estoy diciendo que del presente, de la época, de esa época de 1184 después de Cristo, se levantó un odio por los cristianos protestantes evangélicos, que si usted no volvía a la iglesia tradicional, al cristianismo católico, lo trataban como hereje. Las torturas
que le hacían eran terribles, hermano. Que ningún hombre enemigo personal quizás no puede hacer lo que la Santa Inquisición, que de santa no tiene nada, es el mismo Satanás. No tiene nada de santo. Porque en esta época mataban en la hoguera, los mataban a través de los sufrimientos. Solo se me viene, y eso no fue de esta época, fue de nuestra era, de nuestro siglo. El ex sacerdote salvadoreño, yo hablé personalmente con él cuando Dios lo saca de la idolatría, lo saca de la ignorancia, cuando recibe a Cristo en la ciudad de Santa Rosa de Lima, un lugar que le llamaban el barrio. Ahí recibe a Cristo y inmediatamente el sacerdote lo traslada para la sede central de la capital y lo castigaron 1 mes, 9 días, sin comida, desnudo como Dios lo trajo al mundo, con una gota sin cesar y como que era el Cristo así estirado. Este hombre se llamaba Alex Márquez, pero él decía, porque eso le decían en la Santa Inquisición, ellos mismos han seguido utilizando esas grandes falsedades, solo que hoy lo hacen con más ética, pero son iguales, son sanguinarios, porque le decían, solo niega a ese Jesús que ha recibido y tú sigues siendo sacerdote. Por si usted no lo sabe, todo sacerdote antes de vestir su sotana negra o blanca se sacan sangre de su cuerpo y con su sangre firman el pacto con la muerte. Que el Señor reprenda al diablo, porque a los que Dios tiene elegidos los saca, los liberta y los limpia para gloria de su nombre. Solo le decían, renuncia a ese Jesús y te damos la libertad. Oiga, el hombre cuando recién se convierte y tiene un genuino encuentro, y él le decía, ¿cómo puedo yo negar a ese Salvador? Si él dio la vida por mí, él derramó su sangre por mí, él me limpió mis pecados, estoy dispuesto a dar la vida. Él esperaba, porque era pujante su familia en el escalón de nuestro país. Cuando lo sacaron al, mes, 9 días, él dice que cuando lo pusieron así pesaba 250 libras, y cuando lo sacaron de ese calvario le dijeron, contigo es por gusto, ya tomaste esa decisión, no podemos hacer nada. Y tienen razón, porque al que Dios eligió, aunque la misma muerte tenga encima, él seguirá siendo fiel a Jesús, su Salvador. Dice que cuando le entregaron las maletas, las 2 maletas que tenía, pesaban más las maletas que él. Y se iba de lado porque las maletas pesaban, porque no tenía vigor ni fuerza. Hágase la idea cómo quedó. Y este hombre, alabado sea Dios, a este hombre lo persiguió el Vaticano, habido y por haber, por cielo, tierra y mar, para matarlo. Ellos usan la sección 2, el famoso Gestapo, una área secreta de ellos que mandan a cierta misión a investigar hasta que hayan y hasta que lo matan. Pero oiga, voy a esto, que cuando Dios tiene a alguien para el llamado, no se puede oponer nada. Iba con las maletas, dice, llegó a la casa de su madre y su padre. Él esperaba que lo recibieran con los brazos abiertos. Si no me cree, ahí están los 4 tomos, los discos que él grabó antes de que él partiera. Dice que le dijo, ¿quién es, jovencito? Oiga, ni lo conocía su madre, cómo había quedado demacrado, torturado por los que se llaman hombres de Dios. Yo no puedo actuar así, porque yo sí soy un hombre de Dios. Si a mí me hacen daño, si a mí me golpean, yo no puedo golpear al que me hizo daño. Lo que puedo hacer es orar para que Dios haga misericordia de ellos. Pero la Santa Inquisición
época de 1184 no actuaban así. Perseguían y le llamaban hereje y los mataban hasta que renunciaban. Entre ese proceso entró Juan Hos, el que yo le he predicado. Él murió, él era sacerdote, pero murió renunciando al Vaticano y sirviendo a Cristo. Y él decía las mismas palabras que Alex Márquez: ¿cómo puedo negar a ese gran Salvador que se entregó por mí? Digamos que no necesita que usted deje a Jesús por seguir al mundo. No se puede. Y le dice: ¿quién es usted, Señor? Le dijo: ¿en qué le puedo servir? ¿No me conoces, madre? Le dijo: soy tu hijo, Alex Márquez. Ella empezó a llorar. Pero cuando le dijo: ¿y qué te ha pasado? Porque, oiga, qué terrible es el Vaticano. Si usted es sacerdote y usted renuncia a la fe falsa de ellos, le quitan todo lo que usted tiene. ¿Y qué dijo Jesús a Pedro cuando Pedro en una oportunidad le dijo? Aquí está en el libro de Mateo, cuando Pedro veía que todos iban prosperando y multiplicando, y le dijo: Señor, ¿y qué de mí? Como diciéndole: yo me he entregado todo. He dejado mi familia, he dejado mi hacienda, he dejado todo por causa de ti, por seguir tu llamado. ¿Qué de mí? Jesús le dijo, se le quedó viendo y después le da la respuesta: Pedro, el que me sirve, el que se niega a sí mismo, vive para mí en esta tierra, tiene 100 veces más, y en el siglo venidero tiene la vida eterna. En otras palabras, Jesús no te quita lo que te ha dado, te da más. Pero el diablo, a través de sus servidores, te quita todo. Y oiga, él empezó a contar. Ese mensaje lo tengo así porque fue el primer testimonio que yo oí hace 35 años. Un testimonio que fortaleció mi vida espiritual. Y ese es lo lindo, que el hombre de Dios y la mujer de Dios tienen que saber dónde tienen sus pies parados. No están en arena, están en la roca, que es Cristo el Señor. Le empezó a contar en que recibía a Cristo como Señor y Salvador. Ahí empezó a cambiar todo. Ese cariño, ese abrazo, ese beso, ese quebranto empezó a cambiar. Y oiga, que una madre le diga maldito a un hijo es terrible. Esas palabras se las dijeron a él. Si usted lo busca en las redes sociales, yo creo que esos mensajes ya los han descartado, porque desenmascara la falsedad de la idolatría y de los que están al frente de ellos. Por eso, hermano, tienen que haber ministros de este siglo con el carácter de Cristo y con la llenura del Espíritu Santo, que digan la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es Cristo y la verdad nos ha hecho libres. Toda idolatría, tarde o temprano, será bajo juicio de parte de Dios. Entonces lo echaron su propia madre y su propio padre. Le dijo: aquí no queremos hereje, porque eso es lo que enseñaron en la Santa Inquisición, y eso está vigente hasta el día de hoy. No queremos hereje. Vaya a Guatemala, los católicos de hueso colorado, cuando ven a un protestante predicando el evangelio de la verdad, lo odian y le dicen hereje, porque es lo que aprendieron de los sacerdotes, de los obispos y del clero romano. Pero aunque nos llamen hereje, no somos herejes. Decimos la verdad, que solo en Jesús hay salvación y vida eterna. No es en la idolatría, no es en la adoración a los muertos, no es en la adoración a las imágenes. No, señores, es venir a Cristo y salir de ese pecado. Estamos en victoria. En la época de esta Santa Inquisición se dio todo eso. Terrible. Persecución, muertes habidos y por haber, hermano.
Vea la historia, o léala si usted quiere, la historia de la reforma de Martín Lutero de 1530. Hay 3 películas, pero la mejor es la primera, porque ahí aparece una joven madre soltera con una niña que estaba lisiada. Cuando llegaron del Papa de Roma, de Italia, llegaron a esa época a las tierras de ahí, llevaban las indulgencias para que compraran las indulgencias para que del purgatorio pasaran al cielo. Mentira, señores, eso es mentira. No hay purgatorio. Ya no sigan engañando a la gente. Esta joven compra una indulgencia, dio lo único que tenía y llegó contenta y se presentó ante Martín Lutero y le dijo: ya tengo la garantía a dónde iré a la eternidad, y eso, voy directo al cielo, le dijo. Y eso, le dijo, ya compré mi indulgencia, le dijo, ya eso ya no tengo que repetírselo porque ya lo estudiamos en el estudio pasado. Entonces, pero ¿qué pasa, hermano? Martín sintió coraje, sintió odio, no de matarlos, sino porque eran tan inescrupulosos que no tenían cinismo para andar vendiendo en parques públicos. Cristo no nos ha vendido nada, señores. Él se entregó por usted y por mí y lo hizo todo por amor. Él no compra, oigan, no cobra ni 5 por salvarte y por salvarme. Dice Juan 10 del 11: nadie me quita a mí la vida, yo de mi voluntad le he ofrecido por ustedes. Tengo poder para volverla a tomar. Bendito sea mi Salvador, en Él hay salvación y perdón. ¿Va que está bien precioso? Bien precioso. Mire, de esta Santa Inquisición, oiga lo que veía Pablo. Vámonos al libro de Efesios, capítulo 4. A ver qué nos dice este hombre de Dios. Capítulo 4, verso 31 en adelante. Oiga, quítense de vosotros toda amargura. Yo pregunto, cuando en el siglo 1184 por el Consejo de Verona se aprobó este dogma que todo ser humano tenía que respetar esta Santa Inquisición y que tenían que hacer honor y reverencia, y el que no se metiera a ese sistema es hereje, mátenlo. ¿Qué dice? Quítense, dice Pablo, toda amargura. ¿Qué había en esta gente? Amor, misericordia, verdad. No, había odio, había sed de muerte, de venganza, sed de derramamiento de sangre. Había amargura, hermano. Y un hombre y una mujer lleno de amargura es capaz de matar a cualquiera por lo que él ha abrazado. Pero Cristo no quita la vida. Cristo da vida y vida en abundancia. Oiga, quítense toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. En la palabra maledicencia, si usted ve la historia de Martín, él fue el más pionero que Dios levantó como ángel. Le llamaron protestante porque ya salió de la falsedad. Pero la palabra protestar es que usted va en contra de lo que a Dios no le agrada, del pecado. Y le llaman rebelde. Porque un cura en su época decía, es que oiga, aquí dice, quítense toda maledicencia. ¿Qué es maledicencia? Maldecir. Ahí a Martín, en el clero de su época, hubo uno que este Martín es maldito, está loco. Pero esa locura que usted y yo hemos abrazado es para algo glorioso, es para algo grande. ¿Por qué? Porque después de la muerte hay vida. Pero ¿qué dice Dios de los hombres que estamos al frente? Quítense la amargura.
Quítense el grito, quítense la ira. Quítense esa gritería, hombre. Y de ahí, antes, oiga, el verso 32, ser benignos. ¿Qué le está diciendo a los ministros, a los sacerdotes y a los ministros, a los pastores? Sean benignos, ya no sean de esos de arriba, dijo Dios. Ser benignos unos con otros, misericordiosos. En la Santa Inquisición había eso, no lo había. Había sed de persecución, sed de muerte. Habían unos que se escondían porque no, los mataban, hermano. Perdonaos los unos a los otros. Oiga, como Dios también os perdonó a vosotros. ¿Por qué? Por Cristo. No dice por ningún santo. Si aquí dijera santo, yo lo hago. Si aquí dice que la Virgen de Suyapa, yo lo hago. Pero aquí no dice eso. Dice que por medio de Cristo Dios nos ha perdonado nuestros pecados. Siguiente. Ahí está bueno. El celibato. Ese es el dogma más terrible que todo hombre que quiera ser sacerdote tiene que guardar el celibato a perfección. ¿Qué es eso? Prohibición de que el sacerdote se roce con una mujer y mucho menos que la desee para su esposa y que se case con ella. O yo pregunto a todos los sacerdotes del mundo, les hago esta pregunta: ¿son de la descendencia de Aarón o son de la descendencia del siglo moderno, de nuestra era? Porque si usted es sacerdote de Aarón, cásese. Porque Dios no está en contra que el ministro protestante evangélico, el pastor, y si usted es sacerdote, no le prohíbe que se case. Si usted dice, pero a mí me han dado ese dogma y yo tengo que cumplirlo y tengo que respetarlo, no es lo que Dios está hablando en su palabra. Esa es una enseñanza diabólica, perversa de los hombres. ¿Para qué? Para que el pecado de orgía, de deseos desenfrenados de la carne, hombre con hombre, se den entre ellos. Con respeto, la mayoría, fíjese qué terrible, la mayoría que están en el clero como sacerdotes del sistema idolátrico, la mayoría son homosexuales. ¿Por qué? Porque les han impuesto una ordenanza que no viene de Dios, sino de los hombres. ¿Por qué hay tantas violaciones entre ese sistema de ese clero? Porque van en contra de los principios de Dios. No se pueden abstener, porque es lo natural que Dios dejó del hombre con la mujer y de la mujer con el hombre. Repito, pregúntese y contéstese. Si usted es sacerdote levítico, arónico, usted es respaldado por Dios, porque tiene que tener una familia, porque Aarón tuvo familia, tuvo hijos. Y usted, ¿cómo dice eso? Veámoslo, ahí está, vea la Biblia. Vea la Biblia como dice. Busque conmigo, por favor, Levíticos. Tenemos el espacio, gracias a Dios. Oiga, ¿qué dice la Biblia? Levíticos capítulo 8, verso 6. Si usted es sacerdote hoy en día y no es respaldado por la palabra del sacerdocio arónico, usted no puede ser sacerdote, porque Dios no está en contra de que usted tenga una familia y tenga hijos. Se me viene el sacerdote de mi pueblo. Él se metió con la mamá y se metió con la hija, porque para ellos es prohibido tener eso. Por eso es que hacen
incoherencias y cometen pecados más vergonzosos. Y entre una de ellas quedó embarazada una de ellas. Y tienen un varón. Y la gente le pregunta: ¿y quién es tu papá? No sé decir. Yo sé que el cura es mi tío. ¿Cuál? Él es el papá. Oiga, ¿cómo cubren? Le da vergüenza decir que aquel es su hijo. A mí no. A mí Dios me ha regalado 4 hermosos hijos, porque de Dios es que el ministro tenga una sola mujer y con ella tenga hijos. No dice que tenga un hombre, que tenga una mujer. Examínese, por favor. Si usted de esos, examínese. Como dice Levítico 8:6. Dice: entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Entonces dijo Moisés a Aarón y los hizo acercar y los lavó con. ¿Qué dice? ¿Verdad que tenía hijos? Examínese. Obispo, sacerdote de sinagogas. Examínese, señor Francisco, si es de Dios lo que están ejerciendo o no es de Dios. Si son sacerdotes conforme a esta palabra, que Dios los siga bendiciendo. Y si no es así, reconozcan y díganle a Dios que los perdone, y Dios los va a perdonar. Moisés llamó al líder, al sacerdote Aarón. Él era el sacerdote mayor, y sus hijos, los otros sacerdotes que estaban a la orden de su padre. Tenía familia. Vemos otro, ¿sí o no? Vemos otra cita. Váyase allá a la par, están Números capítulo 3. ¿Quién me lo lee, por favor? Verso 2. Oiga los nombres de los hijos de Aarón. Aquí aparecen sus hijos. Hoy en día hay sacerdotes que les da vergüenza decir: este es mi hijo, esta es mi hija, y se llama así. ¿Por qué? Porque la ordenanza del dogma del celibato se los impusieron. ¿Qué dijo Cristo para seguir? Oiga, ustedes ponen cargas que no pueden ni llevarlas ustedes, dijo. Terrible, ¿va? ¿Quién me lo lee? ¿O lo leo yo? Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito de Abiú, Eleazar y Tamar. Gracias. Ponga atención, sacerdotes. Dios no está en contra de que usted tenga esposa y tenga familia. Dios no está en contra. Dios se goza cuando ve un ministro ordenado que tiene a su esposa y tiene a sus hijos. Porque eso es la perfecta creación de Dios. Si Dios te ha llamado al sacerdocio, pídele a Dios que te dé una esposa para que ya no hagan actos vergonzosos. Porque los actos vergonzosos son los que Dios los va a enjuiciar en aquel día. Oiga, qué lindo cómo se llamaban los hijos del sacerdote Aarón. Repito, y eran sacerdotes. Nadab, el que nació primero en casa, el primogénito. Abiú era el segundo. Eleazar era el tercero y el último. Y Tamar. Digamos, Dios no está en contra. Hoy se me viene otra cosa, otra gran herejía que ellos dicen, que Pedro, el apóstol, es el primer papa. Hoy yo digo, si Pedro hubiera sido el primer papa de Roma, entonces, ¿qué dice la Biblia en Mateo? Que cuando él entró a una ciudad, la suegra de Pedro estaba enferma con fiebre y Jesús la sanó. No fue el primer papa Pedro, señores. Ya no enseñes a mentir, ese engaño. Pedro era discípulo del verdadero Dios y ministro del Dios vivo. Procreó hijos y tuvo esposa. Porque es
Ese es el orden del verdadero sacerdocio en el reino de Dios. Hermoso, ¿va? Vámonos a Timoteo a ver qué nos dice el apóstol Pablo de los ministros, a ver qué nos dice Dios de esos sacerdotes. Yo sé que usted le está picando para saber quién lo inventó. Espérese. Primera de Timoteo, capítulo 3. ¿Quién me lo lee, por favor, para ir avanzando? Palabra fiel, si alguna anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Hay que decir, es largo porque es hasta el 15, pero póngase atención, pongamos la atención. Por eso yo le digo, en el amor de Cristo, examinémonos, no se enoje con la verdad. Amén. Reconozca sus errores, reconozca su falta, que para eso está Dios, con los brazos abiertos, que lo quiere alcanzar, lo quiere llamar y lo quiere perdonar. El pasado que haya cometido, si usted dio algún decreto, una orden que se ejecutara, olvídese que si usted renuncia a esa falsedad, Dios lo va a ver con ojos de misericordia, lo va a ver con amor y lo va a perdonar sus pecados. Oiga el sacerdocio como tiene que ser. Pero es necesario que el obispo, el pastor, el sacerdote, como usted quiera llamarse, sea irreprensible, sea ejemplo. Hay muchos sacerdotes, yo ya les puse el ejemplo. En mi país yo veía muchos que se iban sanos, llegaban sanos a X evento y se iban bien borrachos. Aquí dice, marido de una sola mujer. Por eso repito, es sacerdote de la descendencia de Aarón, que Dios lo bendiga. Y si no es sacerdote de la descendencia de Aarón, sino de la descendencia babilónica, arrepiéntase y salga y pídale a Dios perdón, porque por su causa multitudes están en un lugar de tormento. No serán sacados del purgatorio porque no existe, señores. Ya lo vimos en el estudio anterior. Las palabras de Jesús, Mateo: si tu ojo te es ocasión, si tu mano te es ocasión, si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo, sácalo, porque es mejor entrar cojo, ciego, manco, pero irse al cielo y no que todo tu cuerpo se vaya al infierno. Palabra de Jesús. Que el marido, dice, sea de una sola mujer. Oiga, el ministro, el obispo, que sea de una sola mujer. ¿Está hablando Dios, sí o no? Oiga, sobrio, sabio, prudente, con actitudes generosas, hermano. Dice, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Yo pregunto, ¿habrá en ellos eso? Honestidad, cordura, aptos para enseñar. Son buenos teólogos, pero están enseñando mal. Fíjese. Y dice, no dado al vino. Ahí viene. Se me viene un nombre, con respeto, el sacerdote Luis del Toro. Él dice que una copita o dos no es pecado. 3 copitas no es pecado. Porque, oiga, qué cinismo tuvo este hombre de hablar de la divinidad del Salvador de Jesús. Dijo que hasta sus discípulos y quizás hasta él había bebido. La Biblia dice, sacerdote, con respeto a todos y a usted, señor Luis del Toro, dice Primera de Corintios 6:9, no ignoréis que los injustos no heredarán el reino de los cielos, ni los borrachos. Aquí dice, no dado al vino, ni peleonero, esa es la palabra, pendenciero, ni codicioso, que nunca se sacian de tener, hermano,
Segundo, de ganancias deshonestas, sino amables, apacibles, no ávaros. Porque la avaricia ya lo vimos que es idolatría. Eso lo dice Corintios. Que gobierne bien su casa. Vaya, señores sacerdotes, ahí está el mensaje para ustedes. ¿Tiene familia? Bienvenido a la familia de Dios. Si usted obedece al decreto de los papas, del papa, ahí está, tómelo. Estos fueron dos papas. Dos papas dieron este decreto, este dogma, esta ordenanza del celibato. Uno de ellos era el Papa Hildebrando. Oigan el nombre, Hildebrando. Y el otro era Bonifacio VII. Ellos lo autorizaron, lo decretaron, lo firmaron y lo hicieron oficial en 1090 después de Cristo. Pero yo digo, aquí me dice que el obispo tiene que tener esposa y si no, arranquemos estas páginas. Sí, porque si nos vamos a dirigir por lo que el hombre nos enseña, arranquemos estas páginas. Pero si nos vamos a dirigir por lo que Dios ha dejado en su bendita palabra, que el hombre, sacerdote, el obispo, se sujete y obedezca la palabra de Dios. Que gobierne bien su casa y que sus hijos estén en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahí está el problema. Aleluya. Gloria a Dios y Señor. Aleluya. Hermosa enseñanza, ¿va? La gloria sea para Dios. Oiga lo que dice el 1 Corintios para terminar con esa cita. Hay mucho. Y después vamos a terminar con las palabras de Jesús, hermano. Porque Jesús es el autor de todo este proceso, de este llamado. Amén. ¿Ya lo tiene? 9:5 de 1 Corintios. Léamelo por favor, cualquiera. También los otros apóstoles y hermanos del Señor Cefas. Gracias. Oiga como dice 1 Corintios 9:5. El apóstol Pablo, que era un obispo, un ministro del evangelio, y todo sacerdote son ministros de Dios, se supone, ¿sí o no? Yo estoy hablando de una suposición que son ministros de Dios. Pero ¿qué dice Pablo? Porque Pablo como que se estaba sintiendo mal, pues. Que no tenía esposa, no tenía hermanita. Como que le decían, no, tú no tienes derecho a mujeres. Y dijo, ¿cómo que no? Si yo soy hombre, pues. A no ser que hubiera sido manos quebradas, ¿me entiendes? Pero Pablo no fue eso. Dios lo apartó para el santo ministerio de su reino. Y él dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer. Oiga, no está diciendo que hay que quedarse solo. Porque, repito, hermano, ¿a dónde se están viendo las atrocidades de pecados terribles en toda la sociedad y en todo el mundo? ¿A dónde? Díganos sin miedo. ¿No era que usted anda metido en eso? Le dije un rollo también. Hermano, si las noticias hablan por sí solas. Yo cuando veo ministros del evangelio cometiendo esas atrocidades, digo, qué descarados, porque estos ya conocen la verdad de Dios. Pero el sacerdote católico, apostólico romano, no conoce la verdad, pero ya lo vimos, que está ciego, está muerto en sus delitos y pecados. Dios a ellos los puede perdonar porque están ciegos. ¿Sí o no? Entonces Pablo dice, no tengo yo derecho como los demás apóstoles, pues tener esposa, dijo. Oiga, sacerdotes, pregúntese, ¿es de la descendencia de Aarón o de qué clase de descendencia sacerdotal es usted? Usted debe ser la respuesta.
Porque por mujer, como también los otros apóstoles. Y mencionó a uno, los hermanos del Señor. ¿Quiénes eran los hermanos del Señor? Santiago, Jacobo. Digamos, hermano, que al mundo lo han engañado bien fácilmente. Y le voy a decir por qué a la gente le gusta que lo engañen. Porque les gusta vivir una vida acomodada. Porque le han enseñado, si te mueres, no hay problema. Te hacemos los santos óleos y tú vas directito al cielo. El único que puede llevarnos directo al cielo fue Jesús. Cuando en la cruz, el pecador, el homicida, hasta me imagino que este ladrón había violado y quizás había matado, pero este reconoció a Jesús y le dijo: perdóname, cuando vengas en tu reino, Jesús, acuérdate de este ladrón. Y Jesús le dijo: hoy, papito chulo, le dijo, va a estar conmigo en el paraíso. El creyente, el buen ministro de Dios, el sacerdote que vive el evangelio, pasa de muerte a vida y va a la gloria directamente. Alabado sea Dios. Y cerramos con este versículo clave de Jesús, Mateo 8. Es que hay bendición y vida eterna en este manual, pues. Véamelo, capítulo 8, versos 14 y 15. ¿Quién me lo lee? Vino Jesús a casa de Pedro. Ahí está. Y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Dele ofrenda de palmas. Voy a recapitular y repetir. Yo les dije, ellos sostienen una creencia y les han metido a todos los seguidores que Pedro fue el primer papa. Y ellos dicen por las palabras de Jesús que le dijo: Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Pero cuando Jesús le estuvo hablando de eso, le estaba hablando de pequeña piedra, porque eso significa cefas, chiquita piedra. Pero la roca verdadera, ¿quién es? Cristo. Él es la verdadera cabeza de la iglesia. Entonces yo pregunto, si Pedro hubiera sido el primer papa, ¿por qué tiene familia? ¿Sí o no? Sí, hay que hablar las verdades. Si Pedro hubiera sido el primer papa según su creencia, según su credo, ¿por qué Pedro tuvo familia? Así es, amén. Porque Dios no está en contra. Al que llama como ministro, lo llama como obispo, porque la palabra obispo cubre muchas áreas: sacerdote, ministro, predicador, pastor, etc. Dios no está en contra de que el ministro tenga una esposa y tenga hijos. A Dios oiga, yo me imagino que Dios está sentado en su trono, ¿va? Y cuando vamos a ungir y a orar por porque es el futuro pastor, y lo ve cojo, que no tiene ayuda idónea, ¿cree que ese ministerio va a servir? No. Por eso es que se da lo que se está dando hoy en día. Se me viene aquel sacerdote que se le reveló hace unos 6 años al Vaticano. ¿Cómo se llama? Que vive en Florida. Vamos a ver. Alberto. El padre Alberto era, según la historia, era el brazo derecho del Vaticano. Porque era súper dotado. Pero su corazoncito, dijo: yo no soy maricón, dijo. Yo soy varonil, dijo, y a mí estos ojos azules me robó el corazón, dijo. Me le voy a declarar y me voy a casar, pues. Y yo después, dijo, a su nombre, Víctor. Entonces, ¿tuvo persecución? Claro que la tuvo, porque para ellos es pérdida. Pero la verdad, el orden de Dios es que el ministro tenga esposa e hijos. Lo recapituló Jesús, sí. Mateos 8, versos 14 y 15. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama con fiebre,
la tocó su mano y la fiebre le dejó. ¿Y qué pasó? Y ella se levantó y le sirvió. Palabra de Dios. No me veas ni como te alabamos, Señor. Amén. Entonces, a los fieles seguidores de las redes, vaya a Dios, no me crea a mí, créale a su palabra. Vaya a Dios, consúltele a Dios si se ha equivocado o está equivocado. El camino se llama Jesús. Si usted va a Dios y le dice que lo guíe y que le perdone, Él lo va a perdonar y lo va a guiar. Los verdaderos hombres de Dios y la verdadera iglesia, los verdaderos hermanos en la fe, les amamos. Les amamos porque Dios mostró su acto de amor por toda la humanidad, dando su vida por usted y por mí. Padre, gracias por la conclusión de este hermoso tema. Llévese la honra y llévese la gloria por siempre. Lo alabamos, lo exaltamos y lo bendecimos. Y le pido, Señor, que la gracia y su espíritu se manifieste a los que usted ha de llevar su palabra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Añida los que son salvos. Y los que ya estamos dentro de su redil, ayúdanos a ser hombres y mujeres bien definidos, obedientes, fieles, sinceros, para la gloria de tu nombre. Gracias, Jesús. Amén.